En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Y con su espíritu. Nos invita a que le demos gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos da en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como comunidad parroquial, en estos 93 años de vida. Dale gracias a Dios allá a todos los que nos están viendo en sus casas, a través del internet. Dios los colme de bendiciones y que nos llenemos de la gracia del Señor para seguir trabajando para Él. Y también en este día agradecerle al Señor por la primera comunión. Estamos en el mes de mayo y pues con todas estas dificultades que hemos tenido, hemos decidido celebrar las primeras comuniones de grupitos pequeños de niños, lo que nos permite el gobierno, grupos pequeños. Y pues felicitar a Kathleen y a Roberto, que es hermanito y hermanita, y también a Osiris y a Roberto, que están celebrando su primera comunión. Felicitaciones. Ellos se han preparado durante este tiempo, ya por 2 años, a los catequistas, a su papá, a su mamá, a sus abuelitos, abuelitas, a todos los padrinos, madrinas que le han acompañado, que el Señor los colme de bendiciones. Y para ustedes, niños y niñas, es una bendición el recibir al Señor por primera vez. También a la hermana Ruth, al diácono Raúl, también Dios los bendiga por ese trabajo tan bonito que han venido haciendo. También nuestro hermano Jesús Valle, que con mucho amor, con mucha entrega, pues han estado coordinando todo el proyecto de la catequesis en nuestra comunidad parroquial. Agradecerle también a todos los ministros que nos han acompañado durante este tiempo, estos años construyendo esta comunidad. Dios los colme de bendiciones, y al Ministerio de Comunicaciones, a nuestro hermano David y a Lalo, Dios los bendiga. A nuestro hermano Frank también, el Ministerio de Música, Dios los colme de bendiciones. También nuestro diácono José Luis, que nos acompaña en este día. Y pues por la intención de esta Eucaristía, oremos por el descanso eterno de las almas de Casimira Sánchez Nevares y María del Rosario Lira. También por Casimira Sánchez Nevares, Adolfo Reyes González y Rosa María Ramírez Pérez. Y también por la salud de nuestro diácono Raúl González, la señora Micaela Mozo y también mi persona y todos los demás enfermos de nuestra comunidad, para que el Señor les dé el don de la salud. Por las intenciones de nuestros señores obispos aquí en nuestra diócesis, también por las intenciones del Santo Padre en su deseo de renovar el mundo, renovar la Iglesia y renovarnos a cada uno de nosotros. Con humildad reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios. Señor, ten piedad de nosotros todos. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Pásalos por él amados, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria.
solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra pasados por el amados. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron al Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Toquen en honor a son tus obras. Aclamen al Señor, tierra entera, que se postra ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios. Son terribles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, no me retiró su favor. Aclamen al Señor,
De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero hagámoslo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados de los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados del hombre. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Para que anuncie el Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les recogeré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ven ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepte mis mandamientos y los cumpla, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando el domingo sexto del tiempo de Pascua. Y pues es toda la experiencia de la resurrección, una experiencia pues bien hermosa, llena de tantas bendiciones. Pues es maravilloso, el don de la vida que el Señor nos da. Y es precisamente ese acontecimiento que también lo unimos precisamente con la primera comunión de estos niños, de estas niñas. ¿Quién es Kathleen? Felicitaciones, Kathleen. Un aplauso para ella, ¿verdad? Todo el día.
¿En qué grado estás en la escuela? Ay, felicitaciones. Roberto, ¿quién es Roberto? ¿Quién es el hermano de Roberto, hermano de Kathleen? A ti, felicitaciones. Un aplauso también para Roberto. ¿En qué grado estás en la escuela? Ah, felicidades, ¿no? ¿Y quién es su padrino o su madrina? A su padrino. Felicidades. La madrina también allá, ¿no? ¿Son tíos o algo familiares? Ah, ¿tú eres hermano de quién? ¿Del papá? Así, felicidades, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas? Ay, pues felicidades también. ¿Son sus dos únicos hijos o tienen más? Así que, mire, una bendición. ¿Y el apellido de ustedes cómo es? Pues para toda la familia, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? Y Osiris, ¿quién es Osiris? Osiris. ¿En qué grado estás en la escuela? Felicidades, Osiris. ¿Y tu madrina, padrino, quiénes son? ¿Eres tú? Ah, ¿eres tía o tía? ¿Tú eres hermana de quién? Ah, del papá de los niños, de Osiris, ¿no? Y Roberto, son hermanitos, ¿no? ¿Tú en qué grado estás, Roberto? Ay, qué bueno, felicidades, smart guy, ¿no? ¿Cómo te fue la experiencia de tu preparación hasta estos 2 años para prepararse para la primera comunión? ¿Te gustó? Sí, ¿aprendiste mucho de la palabra de Dios? ¿Quién te enseñó? Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y ahí los dos se ayudaban? Osiris y tú, Roberto. Pues mire, son bendiciones, ¿verdad?, para todos nosotros, y que es precisamente este día que celebramos el 6º domingo de la Pascua, el Espíritu Santo. Y pues hemos leído de la Santa Biblia el capítulo 14, este fragmento está elegido con la mirada puesta en Pentecostés ya cercano. Y pues es el discurso de despedida de nuestro Señor. Y pues Él se está despidiendo de sus apóstoles. Y pues en esa despedida el Señor pues le da esos secretos y esas peticiones que Él tiene, esas bendiciones, y una de esas bendiciones precisamente es su presencia, y lo que estamos celebrando en el sacramento de la Eucaristía es su presencia real. Y felicitaciones, ¿verdad?, a Kathleen, a Roberto, a Osiris y a Roberto también, los dos Robertos, porque es su primera vez que reciben al Señor, es una bendición, y en nuestra vida siempre van a encontrar ese alimento espiritual tan importante que es Jesús mismo, que está presente en la Eucaristía. Y siempre que vengan a la Eucaristía van a encontrar, donde vayan ustedes, encontrarán ahí el Santísimo Sacramento, una velita roja. Siempre en Roma, en Francia, en España, en México, en Colombia, donde sea, Argentina, a donde vayan, una iglesia católica siempre se distingue por tener el tabernáculo donde está Jesús en la Eucaristía, y una velita roja que ilumina precisamente la presencia del Señor, que dijo: yo soy la luz del mundo. Así que tengan en mente siempre donde vayan. Y un saludito, el saludo tradicional en la Iglesia Católica al Santísimo es arrodillarnos siempre, porque es Dios que está con nosotros. Y es muy lindo. Y las enseñanzas para esta semana, la primera que nos trae la palabra, dice: el Padre os dará otro defensor que no os abandonará nunca. Y ese defensor, pues es el Espíritu Santo. Y yo les digo, niños y niñas, hermanos y hermanas que están aquí presentes, y también los que están allá en sus hogares, pues tengan en mente eso: nunca el Espíritu de Dios nos abandona. Y esos dones que Dios nos dejó a través del Espíritu, que es la sabiduría. Recuerden lo que Salomón le dijo a Dios cuando Dios le preguntó: Salomón, ¿qué quieres que te regale?
dijo, dame sabiduría. Yo pienso, niños y niñas, Kathleen, Roberto, Osiris y el otro Roberto también, siempre le pídanle a Dios la sabiduría, que es el espíritu. Es uno de los dones, la inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia. Ahora que estamos en esta pandemia, me llegó un mensaje que salió pues en las noticias ayer o antier, que una compañía de San Diego que está lista para dar la solución al COVID-19. Aquí en San Diego, qué bonita, ¿verdad? Ojalá que sea Pablito. Pablito es uno de los niños, así como ustedes, que estuvo aquí y ahora es un químico con PhD que trabaja todas estas cosas, ¿verdad? Así que pidámosle al Señor que todos esos científicos, el don de ciencia, que encuentren precisamente la solución a este mal. El don de la piedad, niños y niñas, hermanos y hermanas, que tengamos la piedad, la humildad de siempre agradecerle a Dios por todo lo que nos da. El don del temor de Dios, que Él es lo más grande. La segunda enseñanza es presencia del Espíritu como don para cada uno y para la comunidad. Dice, cuando os lleven ante los tribunales, no os preocupéis de vuestra defensa. El Espíritu hablará por vosotros. Esa presencia de Dios, como ahora que estamos felices, celebrando la Eucaristía por estos 4 niños, 2 niñas, 2 niños, como también cuando estamos con temor, con dificultades, también ahí está Dios, no nos abandona. Cuando los persigan, dice, el Espíritu hablará por ustedes. Es el don del Espíritu que Dios nos ofrece y es el Espíritu de la verdad. Así con esta imagen que les coloqué ahí, pues nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Esa palomita allá es lo que está allá en Roma, en la Basílica de San Pedro. En la parte de atrás, el fondo, está esta imagen del Espíritu muy hermosa allá en la Basílica de San Pedro. Y recordemos siempre que el Espíritu nos hace conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Así que, hermanos y hermanas, niños, niñas, ¿verdad? Que están celebrando su primera comunión y los que están allá en casa y los que estamos aquí, siempre busquemos la verdad y el Espíritu nos ayuda en esa tarea. La tercera enseñanza es la presencia viva de Jesús resucitado. Dice la resurrección como una vuelta que se prolongará a lo largo de los siglos. Y ese es precisamente ese Jesús que se hace presente. Y aquí tenemos esta imagen que es las manos que representan al Padre Celestial, el que crea. La corona de espinas al lado, que es Jesús. Aquí lo tenemos en la cruz, crucificado, con su corona de espinas, señal de servicio. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y por eso, Kathleen, ¿cuántos años tienes, Kathleen? Cuando tenga unos 40 años, ¿qué será de tu vida? ¿Qué vas a estudiar? Ah, bueno. Y pues Roberto también estará pensando, ¿tú qué vas a hacer, Roberto? Está pensando, ¿verdad? Osiris. ¿Y tú, Roberto? Eso. Cada uno escoge su vocación, lo que uno, pero tengan en mente siempre ser servidores y servidoras de Dios. Y Jesús lo dice así, y no solamente lo dice él de pura bla, 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 ¿verdad? En México, ¿cómo es que usan la palabra? De pura labia. No. Él lo dice de verdad, con el ejemplo. Por eso tu papá y tu mamá los prepararon para la primera comunión allá en sus casas, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cómo fue esa experiencia? Preparar la lección para tu hijo, para tu hija, para los dos. ¿Cierto que es un esfuerzo para conocer más a Dios? ¿Verdad? Y para ustedes. Porque cuando uno tiene que dar la lección a su hijo, a su hija, tiene que prepararse.
y conocer a Dios. Pero dice que la escuela, la catequesis familiar es una escuela de liderazgo, gracias al diácono Raúl, ¿verdad? ¿Cuántos años sirviendo en catequesis familiar, diácono? 14. Gloria a Dios. ¿Y sister, cuántos años? Igual. Gracias, sister Ruth. Y aquí nuestro hermano que llegó, se puso en el camino, el hermanito Jesús. Pues ahí también está este padre también, mi papá, su esposa también, mamá. Fue miembro de la catequesis familiar y ahora pues está ayudándonos también en la catequesis, en el proyecto. Y recordar siempre que la cruz, Cristo hoy dice, sigue crucificado en todos los hombres y mujeres que sufren. En la tarea y hay tantos muertos por esta crisis de la salud. Pidamos por todos los que han muerto, por todas las viudas, huérfanos que han quedado, ¿verdad? Y está duro. Ya he mirado yo en las noticias y van bastantes muertos, ya casi 90,000 muertos en este país. Ese es muy duro, es muy duro. Y lo que viene, hasta que no encuentren una solución a esto, pues estará siempre muriendo hermanos y hermanas. Por eso protejámonos con todas estas situaciones, el Departamento de Salud. Por eso pues los niños andan con su máscara, ¿verdad? Gracias. La quinta enseñanza es Felipe evangeliza en el corazón de la heterodoxia y Samaria. Y aquí le coloqué un mapita, ¿verdad? El mapa, pues ahí está Judea. Pues nosotros le decimos los judíos. Los judíos son los de Judea. Y la capital, pues Jerusalén. Ahí venía Jesús, pero Jesús venía desde el norte, desde Galilea. Y allá está el mar de Galilea. Él se trasladó a vivir en Nazaret. Y Nazaret queda allá cerquita al lago de Galilea. Nosotros pasamos por ahí con un grupo aquí en la parroquia. Una experiencia muy hermosa, ir a la Tierra Santa. Algo hermoso. Estuvimos en Nazaret. Es donde hay más población cristiana. La mayoría son judíos o musulmanes. Pero ahí en Nazaret la mayoría son cristianos, católicos. Entonces, algo muy bonito, nos llevaron a un restaurante de católicos y pues nos aconsejaban ayudar a las comunidades que sufren, porque pues, los negocios, la mayoría son judíos o son musulmanes y la minoría son los cristianos. Entonces, es la solidaridad mundial. Y pues ahí bajó precisamente Felipe, se fue de Jerusalén y se fue a Samaria. Está ahí al lado de los samaritanos. ¿Recuerdan ustedes la samaritana que habló con nuestro Señor Jesucristo? Ella de ahí de Samaria. Y Felipe se fue, un diácono, y se fue. Pero Pedro y Juan dijeron, vamos a ver cuál es el ministerio que está haciendo Felipe. Y él estaba comunicándose con Pedro, con Santiago, con Juan, con los 12. Pero Pedro bajó a ver qué estaba haciendo Felipe. Es el apostolado, la coordinación de Pedro. Por eso hay tanta gente, yo entro en las redes sociales y encuentra uno unos mensajes tan duros contra el Papa Francisco de los hermanos testigos de Jehová, que hablan tan duro que el Papa es la bestia. Unos mensajes tan duros para un hombre santo como el Papa Francisco, que vive lo que predica. Yo les digo, no nos dejemos arrastrar por estas corrientes, estas iglesias, yo digo, comenzaron hace poco. La iglesia lleva 21 siglos de fundada. Tenemos donde está la Basílica de San Pedro, ahí está la tumba de Pedro. ¿Para qué nos vamos a buscar a otros lugares? Donde está la Basílica de San Pablo, ahí está la tumba de Pablo. Lo reconoce el gobierno, los historiadores, todos. Ahí estaban las catacumbas y ahí fueron sepultados Pedro y Pablo. Luego la iglesia verdadera es nuestra iglesia católica. Y pues ahí tenemos a Felipe. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Por eso ahí, Kathleen, Roberto, Osiris, Roberto, no se les olvide, ustedes también tienen que predicar a Jesús como lo hizo Felipe.
La sexta enseñanza, la tarea evangelizadora de Felipe, sancionada por la autoridad apostólica. Precisamente aquí tenemos la imagen de allá de la Basílica de San Pedro, y ahí está la plaza de San Pedro. El Papa pues sale ahí y hace la bendición todos los domingos a las 12 del día, pues esa hace la bendición y hace el Angelus, y ora y da un mensaje para todo el mundo. Es muy bonito. Yo cuando estaba en Roma, cuando fui a estudiar ahí, salíamos ahí caminando porque el sitio donde estábamos nosotros era ahí cerquitica, como unos 5 minutos caminaba y llegaba uno a la Basílica de San Pedro. Una experiencia muy hermosa. En esa época estaba el Papa Juan Pablo II. No me tocó la dicha de estar con el Papa, pero ahí es donde él sale, donde él vive, y ahí está el Vaticano, donde la Iglesia Católica dirige a todo el mundo. Y él dice, el Papa dice, cada hombre y mujer, dice, es una misión, y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra. Hermanos y hermanas, allá Kathleen, los dos Robertos y Osiris, cada uno tenemos una misión. Y hermanos y hermanas que me escuchen allá en sus casas, que están celebrando con nosotros esta Eucaristía, el Papa nos recuerda el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Tú tienes una misión. Yo también tengo una misión. Todos tenemos una misión. Y la misión es ayudarle a Jesús en la construcción del reino de Dios. La carta de Pedro dice, capítulo 3, estar siempre prontos para dar razón de la esperanza. Y algo que nosotros, todos como iglesia, tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Y nuestra Madre María, pues ella es la que nos da el ejemplo de ser hombres y mujeres de esperanza, ¿verdad? Ahora estamos un poco con dificultad. Yo saludo al diácono Raúl y mi persona, ¿verdad? Ya ahí ves, platicamos, ¿verdad? Diácono, ¿cómo va? ¿Y usted cómo va, padre? Y siempre tenemos mucha fe y mucha esperanza en Dios, ¿verdad? Que Dios mueve todo, y a pesar que los obstáculos se presentan, vamos a salir bien con la ayuda de Dios. Y aquí tenemos a nuestra Madrecita María y toda la vida consagrada. Aquí tenemos el cardenal de Managua, de Nicaragua, es un religioso. Y el Papa Francisco lo escogió, que es un misionero, era un misionero que andaba por allá, persona muy preparada, pero era un misionero, un servidor de Dios. Anda con el pelo largo, ¿verdad? Así que usted lo ve. Es un cardenal moderno, pero es un hombre de Dios que trabajó tanto por la iglesia, y el Papa lo escogió para ser cardenal allá en Nicaragua, en Managua. Pues gracias por esa presencia de los religiosos. Y los religiosos son los que dan la vida, ¿verdad? Todo lo dan. Ellos, si tú hablas con un jesuita, con un vicentino, con un franciscano, ellos dan todo a Dios. Y yo realmente los admiro, los felicito a todos los hermanos y hermanas religiosos, religiosas, consagrados, que es la vida consagrada, así como el cardenal es religioso, una comunidad religiosa, dedicado todo su vida a Dios. El modo de dar razón de la esperanza, en la enseñanza número 8, dice: la verdadera fe conlleva la sinceridad en la vida, en los gestos y en las palabras. Es el testimonio que tenemos que dar todos nosotros de ser presencia viva de Dios. Así, queridos hermanos y hermanas, Jesús no solamente, como les decía antes, labia, sino que Él, junto con su palabra, que es necesaria proclamarla, su testimonio de vida, muy importante. La novena enseñanza dice: padecer haciendo el bien como Cristo. Tenemos que padecer el bien y seguimos a Jesús. Tenemos que tener en la vida un propósito, una misión y un sentido. Kathleen, los Robertos y Osiris, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Verdad? ¿Cuál es la misión que Dios te encomendó en esta vida?
y cuál es el sentido que le estás dando tú a la vida. Si de pronto, Roberto, tú de pronto vas a ser un médico, pues tener en cuenta esos 3 elementos. Primero, ¿cuál es el propósito de mi vida? Segundo, ¿cuál es la misión que Dios me encomendó? Y tercero, ¿cuál es el sentido que le estoy dando a mi vida? De pronto el otro Roberto va a ser un sacerdote, de pronto va a ser el cardenal aquí o el papa un papa hispano que siga allá el ejemplo también del Papa Francisco. Lo que sean, ¿verdad? De pronto Kathleen va a ser la primera presidenta hispana aquí en los Estados Unidos. Bueno, lo que sea, ¿verdad? Osiris pronto va a ser la secretaria de Estado de este país. Bueno, lo que sean. Lo que Dios lo llame, siempre tengan en mente esos 3 elementos. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la misión que Dios me encomendó? ¿Y cuál es el sentido que le estoy dando yo a mi vida? Y todo tenemos que encontrarlo en Jesús. Y el Papa añade, dice, la vocación cristiana nace necesariamente dentro de una experiencia de misión. El Papa siempre dice, la iglesia se define por la misión que hacemos. Jesús lo dice de una manera más concreta, dice, por los frutos los conoceréis. Los frutos que demos, eso muestra lo que somos como verdaderos cristianos, la obra y la palabra. Dice el Papa, encuentra la clave definitiva en la sabiduría de la cruz, en el Espíritu. Ese Señor crucificado, ¿verdad?, que tenemos ahí, Jesús nos está mostrando que es el que nos da el Espíritu, y el ejemplo que nos dio fue dando la vida por nosotros. Qué hermosa misión la de dar luz al mundo, dice el Papa Francisco. Para hacer luz del mundo tenemos que ir a la fuente de la luz. Aquí pues el hermano David, yo lo veo que todas las mañanas cuando venimos a la Santa Misa está ahí cargando las baterías, que ya esté la batería bien cargada para que esas cámaras funcionen, ¿verdad? La fuente de la luz es Dios. Y ese Dios que es, ahí se lo coloqué a ustedes, es Padre, es Hijo y es Espíritu. El Padre que crea, el Hijo que salva y el Espíritu que santifica. Cada uno hace su trabajo, su misión, pero hay esa verdadera comunión. Ejemplo para un papá, para una mamá, para un hijo, para una hija, es Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el papá haga su trabajo, su mamá haga su trabajo, los hijos que hagamos el trabajo que tenemos que hacer, y el Espíritu que es el amor que nos une a todos. Madre Teresa dice, pasamos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no el suficiente tiempo viviéndola. Gracias, Madre Teresa. Dale un aplauso a Madre Teresa, ¿verdad? Gracias, Madre Teresa, por ese ejemplo tan bonito, ¿verdad? Dios la bendiga, porque hay veces uno se pasa la vida pues tratando de buscar el centavito, pero en este tiempo de crisis nos damos cuenta que es importante, ¿verdad? Pero lo esencial es Dios, que nos da todo. Y claro, hay que buscar pues el pan de cada día, pero por otro lado, la razón de nuestra existencia la encontramos en Dios. Dice San Vicente de Paúl, venid en nuestra ayuda, alcanzad del Señor socorro a los pobres. ¿Verdad? Qué bonito. San Vicente de Paúl es un hombre de Dios que vivió el sacramento de la caridad, el sacramento del amor, la presencia del Dios amor, especialmente en los más pobres. Dice, alcanzando del Señor socorro a los pobres. Ahorita estábamos aquí afuera viendo San Vicente de Paúl, aquí la organización que se estableció en esta parroquia, ¿verdad, Diácono Medina? Estábamos ahí, pues estaba el Ministerio Social, que con mucho cariño el Diácono Medina lo comenzó, y yo pues ahí le echaba porras. Y un día pues pensamos, ¿verdad? Y decían, bueno, pues está muy bonito, pero hace falta algo, la espiritualidad. Entonces compartimos, ¿verdad, Diácono? ¿Qué sería bonito? Unirlo
a la Asociación Mundial de San Vicente de Paúl. Y es una organización mundial. Y lo hicimos y ha sido una bendición de Dios. El padre Pedro, que estaba en Los Ángeles, vino, dio un retiro. Nos unimos con ellos ya hace como como 10, 12 años, ¿verdad, diácono? Y ahí seguimos esta imagen de San Vicente de Paúl. Qué bonito ese espíritu de la caridad. Algo bonito también le dije al Frank, nuestro ministro de música. Oiga, Frank, pues quiero comprarme una computadora. Ya voy para Colombia, voy a necesitar una computadora. ¿Me puedes ayudar a mirar una buena computadora? Dice, sí, claro, padrecito, con mucho gusto. Y me la dio, ¿verdad? Y vamos a ordenarla, y la ordené. Y luego, pues son caritas, ¿no? Las computadoras de una Apple. Entonces me dice, oiga, conseguí una señora que te va a dar una ayuda, 2 familias. Y una llegó el jueves y me dice, aquí te regalo $1,000, porque valía 3,000 y feria. Pero qué generosidad tan bonita de tanta gente. Yo no pedí nada, solamente el Frank, que decía que unos alumnos que siempre muy generosos, pues Diosito les ha dado también feria, ¿no? Gracias, la familia, no me acuerdo cómo dijo, gracias a ellos, ¿verdad? Gracias a la señora Raiza también. Y a toda esa gente que en nuestra comunidad parroquial, en 93 años de vida, lo hacen con tanto amor, con tanto desinterés, solo servirle a Dios. Por eso, Kathleen, Roberto, los 2 Robertos y Osiris, tengan en mente eso. Dios nos da. Y si Dios nos da, qué bonito compartir con el que necesita, especialmente con el más pobre. Como dice San Vicente, alcanzar del Señor socorro a los pobres, ayudando a los más necesitados. Aquí está la organización, se llama Edén de la Esperanza, en Colombia. Pues ahí están los indígenas que viven en la sierra. El gobierno los sacó y un sector de ellos está en una fundación que hicimos. Viven ahí en la comunidad con nosotros en Colombia. Hicimos una especie de granja y viven ahí un gran número de familias, niños, niñas. Ayer hablábamos con ellos allá, echándole ganas. Voluntarios he encontrado en el camino. Qué hermoso, ¿verdad?, encontrar personas tan generosas. El presidente de la Fundación Antropólogo, que dice, Padre José, ahí, en lo que pueda, estoy yo ayudándole. Qué bonito encontrar personas tan hermosas. Aquí tenemos Chapulco, la laguna de Chapulco, Puebla, México. Pues ahí, a un ladito está el Padre Gonzalito. También hizo una fundación que se llama Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y la comunidad de aquí le seguimos mandando, le ayudamos. Gracias, Padre Gonzalito, por ese trabajo. También un aplauso por el Padre Gonzalito, ¿verdad? Por ese trabajo tan bonito que hace, ¿verdad?, allá en México. Unas preguntitas para esta semana. Ustedes, cuando tengan oportunidad de esta semana de hablar con Dios o cuando tengan el tiempo para orar. Una primera pregunta: ¿estás buscando la santidad y le pides al Espíritu Santo que te ayude a ser presencia de Dios? La segunda: ¿le estás ayudando a Jesucristo a comunicar el Evangelio como lo hizo el diácono Felipe? Y la tercera: ¿cargas con la cruz al estilo de Jesucristo, transformando el mundo en amor y en servicio? Esas preguntitas ahí se las coloco para que ustedes allá en sus hogares, en su casa, ustedes que están allá celebrando con nosotros esta Eucaristía y los que están aquí presentes en esta celebración, pensemos, ¿verdad? Cargas con la cruz al estilo de Jesucristo, transformando el mundo en amor y en servicio. Nos colocamos de pie, vamos a seguir esta celebración. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Cree en el Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María, que padeció, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
En la celebración de la cruz, Jesús entregó su vida al Padre por todos los hombres y mujeres. Oremos confiados en esta entrega de amor genuino. Por todos los bautizados, para que proclamemos a Cristo por el poder del Espíritu Santo, oremos al Señor. Rogamos, Señor. Por los habitantes de nuestros pueblos y ciudades, para que en esta Pascua presten atención al mensaje cristiano y lo reciban con gozo, oremos al Señor. Rogamos, Señor. Por las enfermeras, enfermeros y los médicos, para que sigan sirviendo y curando con libertad de conciencia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que no pueden aceptar el Espíritu de la verdad, para que se conviertan sus corazones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta reunión eucarística, para que amemos a Jesucristo y lo santifiquemos como Señor en nuestros corazones. Te rogamos. Rogamos, Señor. En acción de gracias por la comunidad, oremos al Señor. Te rogamos. Por todos los enfermos y por las necesidades especiales, oremos al Señor. Te rogamos. Por las personas que han fallecido de esta parroquia, Casimira Sánchez Nevares, María del Rosario Lira, oremos al Señor. Te rogamos. Por Adolfo Reyes González, Rosa María Ramírez Pérez, oremos al Señor. Te rogamos. También por todas las personas que han fallecido en el mundo entero por esta crisis del COVID-19. También por todas las personas que están enfermas, batallando en los hospitales, centros de salud, para que el Señor les ayude y se recuperen y otras vuelvan a sus habituales ocupaciones. También por todo el programa de catequesis familiar de nuestra parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo, por la hermana Ruth, por el diácono Raúl, también por Jesús del Valle y todos los catequistas, voluntarios, todo el programa que tenemos hermoso de la catequesis para que sigamos adelante, por Kathleen, por los dos Robertos y por Osiris, por sus papás, por sus mamás, oremos por ellos, para que sigan siendo testimonio y mi ejemplo de comunión como el Padre, el Hijo y el Espíritu nos han enseñado. Oremos al Señor. Te rogamos. Dios bondadoso, tu Espíritu habla por nosotros. Concédenos lo que nuestro Espíritu defensor nos inspira a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Donde hay amor. caridad.
Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe ilumine y un mismo amor los una. Así nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, te bendijo, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en su cruz, a la gloria y la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con tu Santo Padre, el Papa Francisco y Benito, nuestros obispos Robert, McElroy y todos los demás obispos, Robert Brom, el Bishop Dolan y también el obispo electo Ramón, los diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos la necesidad de los hermanos y hermanas más pobres. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que toda la humanidad se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, todos los difuntos, y de todas las personas cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminar nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Monte Carmelo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos y santas te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo el Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda injusticia, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con su espíritu.
Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Ese es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Padre que nos ha creado, Él quien nos salva y que nos da el Espíritu que nos santifica. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Nos convertirá, poder es servir, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos, somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo Redentor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sé si trajeron algo para bendecir, rosarios o cirios. Vamos a hacer la bendición, es verdad. El Señor esté con vosotros. Derrame su bendición, Señor, sobre estos rosarios, también sobre estos cirios, estos niños, estas niñas que han hecho su primera comunión, estas Biblias, estos rosarios, Señor, bendícelas, bendice a sus familias y que estos niños y niñas sean sacramento de comunión del amor de Dios por donde quiera que vayan. Lo suplicamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición del Dios del amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Queridos hermanos y hermanas, podemos ir en paz. Esta celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Y un aplauso para estas niñas y para estos niños, papás, mamás, ¿verdad? Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor, ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Alabaré, 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 alabaré.
Señor, que